Ok, bueno, Bueno, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Encomendándonos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, que conforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos gozo eterno. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Buenas Todos noches. nosotros estamos aquí como parte de la familia cristiana y vamos a darle la prioridad a lo más importante esta noche, a cultivar nuestra relación con Dios por medio de la oración. Vamos a contemplar cómo la oración es esencial para todos los cristianos, para desarrollar nuestra alegría, nuestra esperanza, para vivir en el amor. Ahora yo les voy a pedir que hagamos un silencio y escuchemos esta canción y meditemos en ella antes de comenzar de lleno con nuestro taller de esta noche. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das palmas, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para ti, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, ¿cómo estás conmigo? Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, ¿cómo estás conmigo? En tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda. Cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser te da la impresión que no se encuentra del mundo. Todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo. Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos fallan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla. El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, venceremos juntos. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para mandar, si estás perdiendo tu fe y ya no hay tiempo para mí, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer,
ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Bueno, buenas noches a los que ya entraron ahora para nuestro tema de esta noche, que es la oración. Vamos a ver unas cuantas definiciones de oración que algunos santos, beatos, teólogos y doctores de la Iglesia nos han dejado. San Gregorio de Nisa decía, es una conversación, un coloquio con Dios. San Juan Damasceno decía, la elevación de la mente a Dios con piadoso y humilde afecto. También petición a Dios de cosas convenientes. San Buenaventura decía, la oración es el piadoso afecto de la mente dirigido a Dios. Santo Tomás decía, elevación de la mente y petición. La oración es la elevación de la mente a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. Santa Teresa de Jesús decía, la oración mental es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. El beato Carlos de Foucauld decía, orar es pensar en Dios amando. Y en la actualidad tenemos a un teólogo que dice, Rahner dice, la oración es un acto totalizante y fundamental de la existencia humana, que la pone en marcha, confiada y amorosamente hacia ese misterio que llamamos Dios. En fin, la oración es la gran puerta de entrada en la fe. Quise comenzar con esta canción precisamente por esas palabras que dice, si estás perdiendo la fe, háblame, yo soy tu hermano, ven, ora conmigo. Porque quien ora ya no vive de sí mismo, ni para sí mismo y por sus propias fuerzas. El que ora sabe que hay un Dios a quien se le puede hablar. Una persona que ora se confía cada vez más a Dios. Busca desde ahora, desde este momento, desde esta vida en que estamos, la unión con aquel a quien algún día tenemos la esperanza de encontrar cara a cara. Por eso, la vida cristiana debe tener el empeño para orar diariamente. Y no podemos aprender a orar como se aprende una técnica cualquiera para una profesión. No. La oración es un don que se recibe a través de la oración. En otras palabras, aprendemos a orar orando. Y además, necesitamos la gracia de Dios para orar. En estos últimos meses, el COVID se ha convertido en una pandemia mundial. Todos los países se vieron obligados a tomar medidas radicales para frenar esta infección que es mortal para muchas de las personas que la han contraído. A mí me gustaría decir que mi primer impulso fue orar cuando escuché de esta pandemia. Pero es más honesto decirle a todos ustedes que he estado al pendiente más de las noticias y de las redes sociales más que nunca. ¿Por qué? Porque esta crisis, cuando comenzó, yo recuerdo ya en abril, cuando ya comenzó la crisis, que yo me desesperé porque Julio estaba en la República Dominicana y no sabía que podía venir. La crisis es tan grande que nos hace sentir impotentes. Pero tal vez cuando más débiles nos sentimos, es cuando es más fácil reconocer nuestra necesidad de orar. Se los digo porque yo lo sentí.
tuve la gracia, y hoy día, septiembre 8, de la Natividad de nuestra Madre María y de la advocación de la Caridad del Cobre para nuestros hermanos cubanos. Tuve la gracia de tener aquí conmigo la imagen de la Virgen de Guadalupe y ella me acompañó en oración, esperando para que mi esposo volviera a tiempo antes de que cerraran las fronteras. Porque la oración es la forma en que le demostramos a Dios nuestra creencia, nuestra confianza en que Él, el Supremo, el Dios que creó al mundo entero, lo tiene en sus manos. El mismo Señor en la palabra nos dice, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículos de 6 al 7. La oración nunca debe ser nuestro último recurso. Por el contrario, debe ser nuestro primer punto de acción. Inmediatamente sintamos miedo, inmediatamente sintamos debilidad, inmediatamente sintamos enfermedad, ese debe ser nuestro primer punto de acción, la oración. Ahora vamos a entrar de lleno en el tema de esta noche. Esta pequeña introducción es para que comencemos con esto de tratar de definir qué es la oración. Oímos diferentes opiniones de diferentes teólogos, santos, beatos. Algunos pueden decir, ustedes mismos pueden tener su propia opinión. Algunos pueden decir que es pedirle a Dios. Otros pueden decir que es dar gracias. Otros que interceder por los demás. Otros dirán que hablar con Dios. Bueno, todo eso es parte de la oración. Imaginemos a una pareja que se ama, pero que no habla, que no se comunica, que no le interesa cómo son cada uno, ni sus gustos, ni sus preferencias. Si no oramos, ¿cómo vamos a conocer a nuestro Señor Jesús? La oración es tremendamente simple. Comunicación con Dios, conversación con Dios, intimidad con Dios. La oración puede ser privada o pública, puede ser individual o comunitaria, puede ser informal o formal, puede ser con nuestras propias palabras, en palabras de los santos. ¿Cuántos numerosos santos tenemos en tantos siglos de la tradición de la Iglesia, donde podemos encontrar oraciones maravillosas que nos pueden ayudar? La oración puede ser en voz alta o en silencio, con palabras o sin palabras. La oración puede ser activa o receptiva. Hablar o tan solo en la presencia de Dios escucharlo, esperando con amor, abiertos a su voluntad. Todos estos tipos de oraciones son necesarias para cada uno de nosotros. Podemos practicar la oración privada, como dice en Mateo capítulo 6, versículo 6. Tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. También es una necesidad. Tenemos que orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Muchos dirán, pero en este mundo de hoy, con tantas preocupaciones, tanto trabajo, mis hijos, mi esposo, mi casa, mi hogar, tantas cosas que están pasando, ¿qué tiempo puedo yo coger para orar? Vamos a ir desglosando poco a poco y vamos a ir mirando, entre otras cosas, lo importante sobre la oración. Porque no es cómo la hacemos, sino hacerla. Porque a veces nos preguntamos, ¿cómo vamos a rezar? ¿Cómo rezo? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué comienzo? ¿A qué hora? Bueno, la respuesta es bien sencilla. Hazlo. Lo dijimos antes, se aprende a orar orando. No leyendo o pensando cómo hacerlo.
la oración es un trabajo cooperativo nuestro y de Dios. No podemos hacerlo sin Dios, pero Dios no lo hará sin nosotros. Ese don de la gracia que nos dice el Catecismo numeral 27-25. La oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte y supone siempre un esfuerzo. Tenemos que esforzarnos, nos va a dar sueño, nos vamos a distraer, nos van a tocar, nos van a llamar por teléfono, nos van a mandar un texto. Lo más importante de la oración, bueno, estamos en un combate. ¿Contra quién? Bueno, contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador. El maligno, ese que hace que todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. El combate de la oración es más importante que cualquier combate en una historia militar. Se los digo por experiencia propia. No nos da sueño, me encantan las películas, no nos da sueño para ver películas. Estamos en la capilla haciendo un rosario y comenzamos a bostezar. A todos nos ha pasado. Nos ponemos de pie, tratamos de seguir. ¿Por qué? Porque esos son los combates que tenemos que vivir en la vida espiritual. Cuando Dios toca el corazón, tu vida te va a cambiar. Cuando deja que Dios te toque, en tu vida los milagros suceden. Y Él te va a tocar conociéndolo, mirando, buscándolo a través de la oración. ¿Es necesaria la oración? Bueno, la respuesta es sencilla, sí. Simplemente no podemos ser cristianos sin oración. Al igual que no podemos ser cristianos sin fe o buenas obras. Lo que la comunicación es en nuestra relación matrimonial con nuestro cónyuge, en la relación con nuestros hijos. La oración es nuestra relación con Dios. Si decimos que amamos a Dios pero no oramos, mentimos. Porque el amor es intimidad y la intimidad es comunicación y la comunicación con Dios es oración. Les digo que nunca en mi vida pensé que yo iba a ser una persona de oración. Porque yo no tengo paciencia, yo quiero que las cosas pasen ahora. Yo no quiero esperar. Y el que ora tiene que tener esa comunicación con Dios y escucharlo y decirle cuando el Señor te pide que esperes el momento preciso cuando Él va a hacer el milagro. Y darnos cuenta que la oración es tan importante y tan necesaria. Es como respirar. La oración es necesaria para recibir la bendición y el poder de Dios. Les recomiendo leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 17, donde los apóstoles le piden al Señor que les enseñe a orar. Más adelante, la semana que viene, en el taller sobre el Padre Nuestro, nos vamos a dar cuenta de la riqueza tan grande de esa oración en especial que el Señor nos ha dejado. En la Biblia vamos a encontrar el antídoto contra un mal muy común en estos tiempos, la ansiedad. Y ahora más que nunca. No conocemos lo que va a pasar. Tenemos ansiedad de todo lo que está pasando. Muchos de nosotros estamos trabajando con ansiedad porque ya han despedido varias personas en los trabajos. No sabemos si somos el próximo. Y ahí donde dice en Filipenses 4, del versículo 6 al 7, no se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañada de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Todo el afán que uno pueda tener, todo ese afán que tenemos en la mente, que la mente nos está dando vueltas, que ni dormimos, convertámoslos en oración. Los afanes es un tipo de materia prima para las oraciones. Se lo digo que mientras más
ansiedad y más preocupaciones tengo, no falla. El Señor me despierta a las 3 de la mañana y en vez de coger un teléfono, en vez de ponerme a ver televisión, ¿qué comencé a hacer? La Divina Misericordia a las 3 de la mañana. Ese es el afán que tengo de orarle al Señor para que se me quite esta ansiedad que tengo. Cualquiera de nosotros la puede tener. Vamos a ver cómo la oración nos va a preparar para el cielo. Así como el noviazgo es una preparación para el matrimonio, como debería ser. Así como vamos a una entrevista de trabajo y nos sentamos y preguntamos y averiguamos y queremos saber todo. Que si cuánto nos van a pagar, que si cuántas horas, que si las vacaciones, que si los días feriados. Nos preparamos mucho en todo para la vida de nosotros como seres humanos, todo lo material, nos preparamos mucho. Cuando vamos a comprar una casa hacemos muchas preguntas. Cuando vamos a coger una hipoteca para la casa hacemos 20,000 más preguntas. Pero nosotros, cuando vemos la oración y el cielo, y vemos la oración como una preparación para el cielo, tenemos que orar. Porque Cristo, si tuviese que definir la vida eterna en una palabra, probablemente diría oración. Porque Él lo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3. Y a Dios lo conoceremos mejor por la oración. Mientras más oramos, más conocemos a Dios. Mientras más oramos, más comprendemos su santa voluntad. Mientras más oramos, más nos acercamos al cielo. Conocemos mejor a Dios por un momento de oración, de alabanza, de acción de gracias o de contrición, porque pedimos perdón también a través de la oración. Que por 1000 libros que podamos leer. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Job, que aunque Dios no le dio explicación alguna sobre sus pruebas misteriosas, Job estaba satisfecho porque él tenía algo infinitamente mejor que la respuesta. Él tenía a Dios mismo. Él le dice a Dios, y eso lo vemos en el capítulo 42, versículo 5, yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Eso es el cielo, ver a Dios. La oración es un aperitivo, como un conocer el cielo un poquitito antes de que el Señor nos dé la gracia de llegar a él. Orar es tan humano como respirar, como comer, como amar. El que ora se purifica. El que ora hace posible la resistencia a las tentaciones. ¿Cuántos matrimonios se han salvado por la oración de un esposo por una esposa o de una esposa por su esposo? ¿Cuántos hijos se han salvado por la oración de una madre y un padre? Porque el orar fortalece en la divinidad. El orar quita el miedo, duplica las fuerzas, capacita para aguantar. Orar te hace feliz, te lo garantizo que nos hace feliz. Vamos a mirar el primer requisito para la oración. La humildad. Quise poner como ejemplo una santa de nuestros tiempos, Madre Teresa de Calcuta. Precisamente hace unos días conmemorábamos el día de Santa Madre Teresa de Calcuta. Ese requisito que habla el catecismo son 3. Estos son la humildad, el amor y la fe. Y esa sonrisa y esos ojos tan maravillosos y esa cara arrugada del trabajo de la Madre Teresa indican eso: humildad, amor y fe. Fíjense que no incluyen experiencia, ni sabiduría, ni santidad.
Mientras ella vivió siendo humilde, amando y teniendo fe, no sabía que iba a ser declarada santa. La oración es para nosotros, para los principiantes, para los pecadores, para los sencillos, para los que no sabemos nada. En fin, es para todo el mundo que con humildad se acerque a hablarle a Cristo. Ella decía estas palabras preciosas. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. ¿Qué mejor solución para llegar al cielo, para que el mundo cambie, que la oración? Comenzando con la oración. La Madre Teresa, que fue ejemplo de humildad de nuestros tiempos, también decía, si eres humilde, nada te puede dañar, ni los elogios, ni la vergüenza, porque sabes lo que eres. Cuando somos humildes, sabemos que cometemos los errores. Si nos elogian, no sentirnos orgullosos, porque en algunas veces vamos a fallar. Es la mejor virtud que un ser humano pueda tener. Es bien difícil. Lo contrario de la humildad es la soberbia. El no escuchar a nadie, el pretender que no cometes errores. Y así como podemos orar. En el Catecismo 2550, en el numeral 2559, habla de la humildad como la base de la oración. Fíjense que estamos viendo los tres requisitos: humildad, amor y fe. La base es la humildad. Bueno, el mayor maestro que podemos tener en el Viejo Testamento fue probablemente Moisés. Ustedes saben la historia de Moisés. Moisés no quería ni siquiera que el Señor, ¿cómo Señor voy a ir yo si soy tartamudo? ¿Cómo voy a sacar a esta gente de Egipto? Pero Dios hablaba con Moisés cara a cara. Él no se sentía digno, pero Dios hablaba con él como un hombre con su amigo. Porque Moisés era un hombre humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Dice en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 12, versículo 3, y también lo podemos ver en el Catecismo 2576. San Agustín decía, somos unos mendigos de Dios. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, tener las manos vacías ante Dios para que Él nos llene de sus dones. Cuando no somos nada ante el Todopoderoso, hacemos todo por Él. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Porque Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Me recuerda esta escena de la crucifixión de Cristo cuando él dice, tengo sed. Madre Teresa meditaba mucho en esa figura de Cristo y en esa palabra de Cristo. Tengo sed. Tengo sed de que el hombre hable conmigo, de que el hombre me quiera, de que el hombre confíe en mí, de que tenga fe, de que sea humilde y sepa que yo soy el Todopoderoso. Y esa sed la vemos también en los hermanos. El segundo requisito para la oración, el amor. La prueba de amor más segura es el sacrificio. Amar a alguien es anteponer el bien del ser amado al de uno. Y rezar, orar, es un sacrificio de nuestro tiempo, de nuestro sueño, de hacer cosas que nos gusta hacer. Cosas que pudiéramos estar haciendo durante el tiempo que pasamos rezando, orando por los demás, orando por mi familia, orando por mí misma, cuando me siento que lo necesito. Una prueba segura de nuestro amor por nuestro cónyuge, por nuestro esposo, por nuestros hijos. Y lo más importante de nuestro amor a Dios es el tiempo que le dedicamos a Él, a ellos. Es decir, tiempo de vida, nuestra vida. Santa Teresa de Jesús decía, si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con gozo y con paz,
Esto es amor. Muchos de nosotros hemos pasado pruebas muy fuertes y las estamos pasando. Y hay personas que nos ven y nos miran a la cara y nos reímos y hacemos chistes y bailamos y cantamos. Y cuando nos reunimos queremos abrazarnos. ¿Por qué? Porque entre estas adversidades estamos en oración constante los unos por los otros. Porque nos amamos como hermanos. Porque amamos a Dios por sobre todas las cosas y amamos al prójimo como a nosotros mismos. El amor es la fuente de la oración. Abraham en el Antiguo Testamento es el modelo de este amor obediente y confiado. Cuando Dios lo llama, Abraham se pone en camino, como se lo dijo el Señor. Eso lo vemos en Génesis 12:14. Todo su corazón se sometió a la palabra de Dios y lo obedeció. La obediencia del corazón a Dios que llama es esencial en la oración. Cada palabra que uno diga es relativa. Puedes decir muchas cosas, pero la oración de Abraham se expresó primeramente con hechos. Cuando el Señor le dijo, deja esta tierra, deja todo, sale con tu familia a la tierra prometida, él hizo lo que el Señor le pidió. En el Nuevo Testamento, los modelos de este amor que se someten y obedecen son Cristo y su madre. Ese sí, Padre, expresa el fondo de su corazón, su conformidad con la voluntad del Padre. Ese momento en Getsemaní, cuando él le salen sangre, sudó sangre en ese momento. Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es un eco del fiat de su madre. Sí, hágase en mí según tu palabra. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 38. En el momento que el ángel le va a avisar de su concepción. En esta simple palabra de un sí a Dios está el corazón de la oración cristiana y el secreto de la santidad. Sigamos el ejemplo de María, de nuestra madre. Aprendamos del modo de orar de nuestra madre. Cuando aprendemos a orar con María es unirse a esa plegaria que ella hizo. Hágase en mí según tu palabra. Orar en definitiva es entrega, responder al amor de Dios. Si como María decimos sí, Dios tiene la oportunidad de vivir su vida en nuestra vida. San Juan Pablo II, otro de los santos de nuestros tiempos, decía, el rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad. En esta plegaria repetimos muchas veces las palabras que la Virgen María oyó del arcángel Gabriel y de su prima Isabel. Palabras a las que se asocia la iglesia entera. En efecto, con el trasfondo de esas Ave Marías, pasan ante nuestros ojos, los ojos del alma, los episodios principales de la vida de Jesucristo. Y al mismo tiempo, nuestro corazón puede incluir en estas decenas del rosario todos los hechos que entraman la vida del individuo. Aprovechamos, intercedemos por nuestra familia, por nuestra nación, por la iglesia, por la humanidad. Vemos experiencias personales del prójimo y sobre todo de las personas más cercanas a nosotras o que llevamos más en el corazón. De este modo, la sencilla plegaria del rosario sintoniza con el ritmo de la vida humana. Más adelante, al final de estos talleres que estamos ahora, vamos a mirar con más profundidad a la Virgen María, para seguir mirando ese ejemplo que tenemos en ella. La oración del corazón. En el Catecismo 2562 nos dice,
¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje que tú uses para orar, gestos, palabras, gestos, por ejemplo, cuando nos arrodillamos, cuando levantamos las manos en alabanza, cuando las ponemos unidas para hacer meditación. El orar es todo el hombre, todo nuestro cuerpo indica ese momento de oración. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, y con más frecuencia del corazón. Corazón significa algo mucho más profundo que emoción o sentimiento. Significa el centro de mi identidad. Es donde yo estoy, donde yo habito, lo que yo soy. Es mi centro escondido. Ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión. Allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Dentro de mí, solo Dios puede ver. Los demás ven lo externo, pero dentro de mi corazón solo Dios puede ver. Y dentro de mí es que puedo hacer esa oración que brote de mi alma, de mi espíritu, que brote de lo más profundo de mis emociones y de mis sentimientos. Que no tengamos vergüenza, que seamos humildes y que ese centro de nuestra identidad el Señor nos llegue a conocer por completo a través de mi oración del corazón. La oración surge del corazón nuestro, de nuestra propia alma, pero también del corazón de Dios, de nuestro espíritu y del espíritu de Dios. En el Catecismo 2564 nos dice que la oración cristiana es acción de Dios y del hombre, brota del Espíritu Santo y de nosotros. Cuando Dios nos mueve al orar, no nos está quitando libertad, porque Él nos mueve desde adentro, de nosotros mismos. De nosotros mismos. No sin nosotros, por el Espíritu que está dentro de nosotros, en el corazón de nuestro propio corazón. Él actúa en nosotros, Dios mismo actúa en nosotros, para perfeccionar nuestra oración, porque Él mismo la creó, no para quitárnosla. Vimos la humildad, vimos el amor, y ahora vamos a ver el tercer requisito para la oración: fe y esperanza. Se entra en oración por la puerta estrecha de la fe. Lo vemos en el Catecismo 2656. Y por la esperanza. Pero ¿cómo me atrevo yo, pecadora, mortal, a esperar que ese Dios infinito, eterno y perfecto atienda nuestras oraciones? Fíjense que parece extraño uno pensar que a un rey le van a preocupar, un rey de cualquier país del mundo, le va a preocupar la vida de un pececito. Bueno, la oración es la unión de la Santísima Trinidad toda entera con el Espíritu todo entero. En la oración está la presencia de Dios 3 veces santo y en comunión común. Es verdaderamente una gracia asombrosa. Cuando oramos y invocamos el Espíritu Santo, está Dios Padre, está Cristo el Hijo, está la Santísima Trinidad. Cuando nosotros hacemos oración desde el fondo de nuestro corazón, con humildad, con amor, con esa entrega absoluta de fe y esperanza en la voluntad de Dios, tenemos el privilegio de que ahí con nosotros está la Santísima Trinidad.
La oración nos lleva a un trono divino. Pero ¿quién es ese que nos lleva a ese trono divino? Bueno, el mismo Cristo. Esta comunión de vida es posible siempre porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. El Catecismo 2565. En Mateo 27:51 leemos: la muerte de Cristo en la cruz rasgó el velo del santuario. Esa era la parte más sagrada del templo y simbolizaba la morada misma de Dios. A ningún hombre le era permitido entrar, solamente al sumo sacerdote, una vez al año para hacer expiación por el pecado con la sangre del cordero del sacrificio. Bueno, la muerte de Cristo nos dio a cada uno de nosotros el acceso al salón del trono de la Trinidad. Siempre habíamos orado, pero el pecado nos separaba de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz nos acerca al trono de la gracia a través de la oración. La fe en Él introduce a todos nosotros en el conocimiento del Padre, porque Jesús es el camino. Juan capítulo 14, versículo 6. El camino, la verdad y la vida. No es un camino, sino el camino en mayúsculas. No hay otro camino de oración cristiana que no sea Cristo. Sea comunitaria o individual, vocal o interior. Nuestra oración no tiene acceso al Padre más que si oramos en el nombre de Jesús. Catecismo 2664. Por su autoridad, por el derecho que su muerte nos ha dado para entrar en la presencia de Dios, podemos decir en el nombre de Jesús. El nombre sobre todo nombre. La oración cristiana es tan cristocéntrica como todo lo demás en la vida cristiana. La oración es 3 veces cristocéntrica porque Cristo ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza nuestra, y Él se dirige nuestra oración al Padre como Dios nuestro. Catecismo 26:16. Hace muchos años nosotros cogimos unas clases de Biblia cuando comenzamos en este camino de la fe. Y una persona que nos daba las clases nos insistía mucho en decir, nosotros no sabemos lo poderoso que es el nombre de Jesús. Cuando ustedes se sientan agobiados, cuando ustedes sientan que el maligno los está atacando, hagan esta oración, porque por su bautismo ustedes tienen dentro el Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Yo también, después de muchos años que conocí la Divina Misericordia, que se hace a las 3 de la tarde, como la mayoría de las veces, los días de semana estoy en el trabajo, también aprendí que a las 3 de la tarde puedo parar un momentito y decir, Jesús, en ti confío. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío. ¿Cuántas veces he estado tan agobiada que solamente esas palabras, Jesús, en ti confío, han sido para mí el bálsamo como cuando a un carro que no tiene gasolina, tú le pones gasolina. Son palabras sencillas de oración, pero qué palabra. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se va a doblar, lo dice la palabra. ¿Cuáles son los propósitos de nuestra oración, de la oración cristiana? ¿Qué debemos decir a Dios ahora que tenemos completo acceso en Él en Cristo? Bueno, la tradición de nuestra iglesia, basada en sus raíces judías, tiene modelos revelados a los maestros de la oración en la Escritura y de milenios de sabiduría de los santos. Nos dan 5 temas o propósitos de oración. Lo vamos a ver, vamos a dar ejemplos, vamos a mirar. El primero es la adoración. El segundo, acción de gracias. Tercero, arrepentimiento. Cuarto, intersección. 5,
petición. Cuando oramos, hacemos el más grandioso de todos los viajes que pudiéramos hacer. Un viaje al cielo. Nuestro espíritu ya está presente en el cielo ante Dios cuando rezamos. No hay distancia, no hay separación. Cuando adoramos, alabamos a Dios y reconocemos que dependemos de Él. Cuando hacemos peticiones, pedimos los bienes físicos y espirituales. Cuando hacemos intercesión, hacemos peticiones a Dios por otras personas. Cuando hacemos acción de gracias, le agradecemos a Dios por los bienes recibidos. Cuando hacemos alabanza, expresamos nuestro amor a Dios. Solamente hace unos días, este fin de semana, sentados en frente al mar, nos pusimos a mirar, mi esposo y yo, Julio y yo, las maravillas de la naturaleza. Y cómo no darle gracias a Dios que estamos vivos, que hemos podido ver un nuevo día. ¿Cómo no agradecerle al Señor cuando me despierto? ¿Cómo no agradecerle al Señor que me ha dado salud hasta ahora? ¿Cómo agradecerle al Señor cuántas veces he estado enferma y me ha curado? ¿Cómo no agradecerle al Señor por aquella hermana que me pidió oración, aquel hermano que nos pidió oración y ahora está sano? ¿Cómo no pedirle al Señor cuando hay personas que por alguna razón nos ven y nos dicen que oremos por ellas? ¿Y cómo no alabar a Dios cuando vemos las expresiones de amor que Él tiene con nosotros? En esas palabras, en esa gratitud de nuestro corazón, hacemos ese viaje tan grande, el viaje al cielo. No hay distancia entre nosotros y Dios, no hay separación. Le pedimos perdón a Dios, somos pecadores. El Señor no va a dejar de oír nuestras oraciones, porque vamos a ser humildes y le vamos a decir como aquel publicano. ¿Recuerdan? Que se quedó afuera, así afuera en el templo con aquel hombre diciendo, no, yo doy muchas limosnas, yo soy bueno, y este que viene aquí, él se quedó allí afuera, no tengo ni por cómo entrar aquí, Señor, porque soy un pecador. Cuando adoramos, cuando alabamos, es nuestra primera actitud que nos reconocemos como criaturas de nuestro Creador, de Dios. Cuando adoramos, reconocemos lo que verdaderamente es vivir en la realidad. No conocemos a Dios verdaderamente hasta que lo adoramos. Porque si conocemos al Dios verdadero, lo adoraremos y nos sentiremos insignificantes. A través de la Escritura, cada vez que el hombre encuentra a Dios, al verdadero Dios, lo describe con estas palabras. Lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. En este momento me viene a mi mente ese santo tan humilde, el santo cura de Ars, que se sentaba por horas y horas a ver al Señor en el Santísimo Sacramento. Y las personas le preguntaban, ¿pero por qué usted se sienta tantas horas y no le habla? ¿Y no le reza? Yo no veo que usted está haciendo rosario, yo no veo que usted está moviendo sus labios. Y él solamente decía estas palabras. Él me mira y yo lo miro. Y simplemente con esa adoración de tantos años, fue capaz ese hombre al que no consideraban ni siquiera digno de ser sacerdote, de convertir a miles y miles de almas y de ser el confesor de los confesores y de ser ahora mismo el Santo Padre, patrono de los sacerdotes. Alabar a Dios con danzas, con panderos, con arpas, como dice el Salmo 14, el Salmo 149, versículo 3. Esto no contradice lo que dijimos anteriormente sobre la intimidad y el acceso por medio de Cristo.
Tenemos intimidad con Dios. Tenemos intimidad con Dios, sí. Pero la grandeza, la perfección de Dios es la que hace que esta intimidad sea tan asombrosa. La encarnación y la muerte de Cristo no eliminaron la perfección de Dios. Eliminaron nuestro pecado. Esto no hizo a Dios menos adorable, sino a nosotros nos convirtió en adoradores por excelencia. Yo siempre digo, adoremos al Cristo que nos salva. Adoremos a Dios en las alturas. Adoremos al Espíritu Santo, Paráclito. En todo y cada una de las cosas que vamos a hacer, adoremos a la Santísima Trinidad. Cuando vamos en acción de gracias y vemos que los evangelistas han conservado las dos oraciones más explícitas de Cristo durante su ministerio. En el Catecismo 2603, numeral 2603, nos dice que cada una de ellas comienza precisamente con la acción de gracias. Siempre es un consuelo para nuestro espíritu contar nuestras bendiciones, agradecerle a Dios por todo lo bueno. Nuestra gratitud también debe ser cristocéntrica. Si no nos sentimos agradecidos, miren el crucifijo de nuevo. Contemplen a Cristo crucificado. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Debemos practicar dar gracias particularmente cuando no nos sintamos agradecidos, porque en ese momento es cuando más lo necesitamos. En la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, San Pablo nos dice, en todo dar gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Este ejemplo de esa familia sentada a la mesa dando gracias a Dios. Tienen un manjar frente a ellos. Imaginémonos que solamente son 2 tostadas, a lo mejor con un café frío. También así, ahí debemos dar las gracias. Imaginemos que solamente es una sola comida que pudieron hacer al día. También ahí debemos dar las gracias. Imaginemos que vivíamos en una casa y ahora tenemos que vivir en un lugar más pequeño, pero estamos juntos. Ahí debemos de dar gracias. En todo momento y en todo lugar debemos dar gracias a Dios. El arrepentimiento también es parte de la oración, de nuestra oración. Todas las celebraciones eucarísticas, en el Catecismo 2631 lo vemos, como nuestra oración personal comienzan con la petición del perdón. Solo cuando nos ponemos de rodillas podemos estar en presencia de Dios. Tenemos que examinar nuestras conciencias, confesar nuestros pecados en privado cada día y sacramentalmente por lo menos cada mes si es posible. Por la misma razón que ofrecemos adoración y acción de gracias, porque es una justa y adecuada admisión de la realidad y de la verdad. Pero hermanos y hermanas, no debemos detenernos aquí, no quedemos contemplando nuestro pecado o dejando que el espíritu se sumerja en el desaliento. No dejen que el maligno nos engañe y nos llene de desesperación y les recuerde cada momento ese pecado que ya confesaron. Sino hay que volver y otra vez a Cristo y a su sangre preciosa, como esa respuesta divina más que suficiente a nuestros pecados. Recordemos esas palabras de San Pablo a los romanos en el capítulo 5, versículo 20, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay veces que muchas de las personas que hemos tenido una conversión cuando ya éramos más adultos, hasta nuestras mismas familias nos quieren recordar y echar en cara algo que hicimos o que dejamos de hacer. Y que por qué ahora estamos orando tanto a Dios, que por qué ahora estamos en oración constante, que por qué ahora
preferimos alabanzas, que por qué ahora preferimos hacer el rosario. Ese es el maligno que te está hablando y diciéndote a través de esa persona que se está dejando usar por la razón que sea. Al revés, vuélvete a Cristo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Recuerden a la mujer pecadora. Recuerden a María Magdalena. Recuerden a San Pablo y a San Pedro. Pedro lo negó 3 veces. San Pablo lo persiguió. ¿Quiénes son ellos ahora? Nadie nos puede señalar, porque ya nos arrepentimos, ya el Señor nos salvó. La oración de intersección. Quiero parar un momentito en este momento y decirles a todos ustedes, eso de pedir a favor de otros, es que esto es desde Abraham. Es un corazón conforme a la misericordia de Dios. ¿Qué más amor que olvidarse de tu problema y orar por el hermano? En el tiempo de la iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. Catecismo 26, numeral 2635. Podemos hacer una lista de las personas que nos han pedido oración. Podemos pedir a otros que oren por nosotros. Podemos orar por el mundo entero. Podemos pedirle a los santos del cielo que oren por nosotros. Podemos pedirle a nuestra Madre María que interceda por nosotros. Podemos orarle a nuestro ángel de la guarda. Podemos orarle a los arcángeles San Gabriel, San Miguel, San Rafael. Rogarle la intercesión, que intercedan por nosotros y por el mundo entero. En mi familia la tradición siempre fue, y vine yo a participar en la iglesia San Martín de Porres. Mi abuela era devota de San Martín de Porres para interceder por los enfermos. Todas esas personas, todos esos santos que se han ido de este mundo, su cuerpo no los vemos, pero su amor está allí, su amor se ha quedado. Ellos son esa gran nube de testigos de la que nos hablan en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Ellos nos rodean como espectadores de un estadio. Esa iglesia triunfante en el cielo, esa iglesia purgante en el purgatorio y la iglesia militante en la tierra, somos un cuerpo en 3 lugares de oración por medio de la comunidad, de la comunión de los santos. A veces vemos que nos mandan textos o que nos mandan un WhatsApp o que nos mandan un email o que alguien nos dice o que vemos algo y pensamos, ay, no voy a poder orar por esa persona porque yo no tengo tiempo a hacer un rosario. No, en el momento que te llega esa petición de oración, para y pídele al Señor por ese enfermo. En ese preciso momento, en tu mente, pide por ese enfermo. Hasta en la carretera hemos ido por la carretera y hemos visto un accidente que ya pasó y que ya viene la ambulancia que están sacando a la gente. En ese momento podemos interceder. Somos bautizados. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la Santísima Trinidad dentro de nosotros. La mayoría de nosotros tiene todos sus sacramentos. Intercedamos como es pedir a favor de otros. La intersección es una de las oraciones más hermosas que un cristiano puede hacer. Va a entregar todo en esa oración de intercesión. La petición. La petición o la súplica, claro, no debe ser la totalidad de nuestra oración. Hay 4 propósitos esenciales que debemos tener y que deben estar siempre en primer lugar. Porque la petición es precedida y rodeada primero de adoración, de acción de gracias, de arrepentimiento e intersección. Fíjense bien, arrepentirse, adorar, dar gracias, interceder. Necesitamos pedir por la misma razón que necesitamos adorar. Dar gracias, arrepentirnos e interceder para ser honestos con la realidad.
vivir en la verdad, vivir en humildad, en vez de orgullo, en vez de tener esa ilusión. Tenemos que admitir lo que somos, mendigos, como decía San Agustín. Mediante la oración de petición, nos dice el Catecismo 26 y 29, mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Somos sus criaturas. No somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Pero también, por ser pecadores, sabemos, como cristianos, que nos apartamos de nuestro Padre. En las 5 formas de oración, incluyendo la petición, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a rezar, que nos ayude a orar, porque la Escritura dice que Él viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Cuándo debemos rezar? Bueno, hay 4 respuestas. En momentos importantes, en todo momento, en momentos especiales y en este momento. Entonces yo digo, en todo momento, porque dependiendo de la situación, a cada uno de nosotros podemos estar en un momento importante. En todo momento, estamos en la calle, manejando. En momentos especiales, todos los días hay momentos especiales. Todos los días que vemos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa en salud, es un momento especial. Y en este momento, ahora que estamos aquí nosotros, bueno, entonces me van a decir, pero Dios mío, no vamos a meter a monje, no vamos a vivir orando, o a sacerdote. No, tenemos cosas que hacer. Bueno, debemos rezar antes de las cosas importantes que hacemos, tanto como las cosas usuales. Cuando nos levantamos, cuando nos vamos a dormir, cuando nos vamos a comer y cuando vamos a recibir los sacramentos. Cosas usuales que hacemos. Al levantarnos, damos gracias. Cuando nos vamos a dormir, pedimos perdón por lo que hemos hecho en el día, para que el Señor, si el Señor decide que esa noche nos va a llevar al cielo, nos haya perdonado. Al comer, darle gracias a Dios por los alimentos. Antes de recibir los sacramentos, para interiorizar la grandeza de lo que vamos a recibir. Bueno, también en las cosas no usuales. En los evangelios, nos dice el Catecismo 26:00, Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión. Se fue solo a rezar, se fue al desierto antes de elegir a sus apóstoles, antes de su pasión. ¿Debemos rezar en todo momento? Sí. San Pablo lo describe así. Oren constantemente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orar es siempre posible. Es posible incluso manejando. Es posible incluso en el mercado, en el paseo solitario, en el trabajo. Hacer una frecuente y fervorosa oración se puede hacer. Yo creía que yo no iba a poder hacer nunca el Ángelus a las 12 en mi trabajo. Lo escribí en Outlook, la oración completa, y a las 12 sale la oración, la leo un momentito, medito 1 minuto y hago el Ángelus todos los días a nuestra Madre a las 12 del día. Orar siempre es posible. Cuando estoy cocinando, cuando voy a comprar algo, o cuando estoy vendiendo algo, voy a orar si ese es mi negocio, si ese es mi trabajo. Todo nuestro trabajo diario puede ofrecerse como una oración. Si ustedes leen la historia de un alma, la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, ella era una niña muy mimada en su hogar y cuando llegó al convento, que la pusieron a hacer trabajos que ella consideraba, tú sabes, como era una niña mimada, que la ponían a limpiar, que la ponían a recoger, ella comenzó a ofrecerle esas pequeñas cosas
a Dios como una oración. Claro, también si no reservamos momentos especiales para la oración, no nos vamos a acordar de rezar en todo momento. Fíjense, la iglesia en su sabiduría propone a los fieles unos ritmos de oración destinados a alimentar esa oración continua. Algunos son diarios, que lo podemos hacer, son las oraciones de la mañana y de la tarde, antes y después de comer. Vamos a ver la liturgia de las horas, ustedes tienen una explicación en el folleto que le envió Tamara. El domingo centrado en la Eucaristía, se santifica principalmente por medio de la oración. Tenemos el ciclo de los años litúrgicos, las grandes fiestas, que son ritmos fundamentales de la vida de oración de los cristianos. Eso lo vemos en el numeral 2698. Hermanos, los musulmanes oran 5 veces al día. Paran todo, se hincan con su cara mirando hacia la Meca. La mayoría de nosotros, seamos sinceros, oramos menos que eso. A lo mejor esa es la razón por la que hay tanto musulmán en el mundo y crece con tanta rapidez que el cristianismo. O sea, la mejor respuesta para cuándo orar es ahora. Ahora. Mira ahora el momento favorable. Mira ahora el día de la salvación. Nos dice San Pablo en la 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2. El presente es el único momento que existe, porque el pasado es el momento que ya no es. Y el futuro todavía no es. Yo mañana puedo decir, mañana yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Bueno, resulta que cuando me levanto por la mañana y abro la puerta, está cayendo un diluvio, dijeron que era una tormenta y resulta que era un huracán y se paró todo. ¿Cuánto no nos pasó eso cuando dijeron que tenemos que quedarnos encerrados? ¿Cuánto no nos pasó eso? Que teníamos planificado esto o aquello. Debemos aprender a orar en los acontecimientos de cada día, porque lo encontramos en el presente, ni ayer ni mañana, sino hoy. Me encanta esa parte que oímos en este domingo en el Salmo. Ojalá oyera su voz, hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Salmo 95. Nunca encontramos tiempo para orar. Por eso hay que orar en todo momento. Ahora vamos a ver el uso de las oraciones formales. ¿Cuáles son las oraciones formales? Bueno, oraciones ya escritas. Eso significa que no deberíamos ser espontáneos, usar nuestras propias palabras en vez de usar palabras compuestas por otros. Bueno, podemos hacer ambas cosas. Necesitamos las obras de los demás, necesitamos sus palabras, como en la música, esa canción tan bella que oímos al principio. En la literatura, tantos libros preciosos se han escrito. Y libros bellísimos sobre la oración. Libros que nos enseñan a orar. A mí me regalaron cuando hice mi retiro Juan 23, el padrino que me llevó a mi retiro me regaló este libro que se llama La imitación de Cristo. No se me olvida porque nunca no lo conocía, Tomás de Kempis, La imitación de Cristo. Bueno, podemos ayudarnos de muchas cosas. Les digo que por allá por el año 2001, cuando hice mi retiro de Maús, yo no me acordaba ni siquiera cómo hacer un rosario. Y tuve que aprender de nuevo con los libritos que nos dieron en ese retiro para hacer el rosario. Cuando comencé a ir a misa de nuevo en el año 94, después de años y años sin ir a misa y venir a vivir aquí a Miami, que Julio, estando nosotros ya juntos, Julio me dice, yo voy a misa los domingos y comienzo a ir con él los domingos a misa. Tenía que coger los misalitos porque no me sabía el credo. O sea, nosotros necesitamos para rezar oraciones de otros. Necesitamos para cantar canciones de otros, porque cuando lo hacemos, las hacemos nuestras. Fíjense, no debemos solamente recitar las oraciones, sino rezarlas, que nos salgan del corazón, decirlas como si fueran nuestras.
tenemos que ser humildes porque ¿ustedes creen que yo hubiera tenido la grandeza de un Santo Tomás para escribir esas oraciones tan bellas que él hizo para adorar al Santísimo Sacramento? Tantum ergo sacramentum. Dime, mi amor, que tú te lo sabes muy bien. O sea, nosotros no tenemos eso, ¿verdad? Esa oración tan bella que escribió Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Necesitamos la ayuda de otros somos principiantes. Es como cuando uno está aprendiendo a caminar, que se le ponen a los niños las andaderas. Todos necesitamos eso. Todos somos infantes espirituales. Bueno, necesitamos, por ejemplo, cuando una persona tiene un problema de la pierna o tuvo un accidente, necesitamos muletas. Bueno, esas hermosas muletas nos van a enseñar a caminar. Esas oraciones de otros nos van a enseñar a caminar en este camino de la fe. También podemos rezar los salmos. Los salmos son nuestro primero y principal tesoro de nuestras oraciones. Constituyen el único libro completo de oraciones de la Escritura, el único libro de oraciones que sabemos inspiradas por el Espíritu de Dios y dadas a nosotros por la providencia de Dios. Hay salmos para toda persona, todo temperamento, toda situación, todo tiempo y toda necesidad. Judíos y cristianos los han usado continuamente desde el tiempo de David, hace más de 3,000 años. Y continuaremos usándolos. Los salmos son parte del Torá de los judíos, de esos 5 primeros libros del Torá que los judíos oran también. Los salmos también son cristocéntricos, porque fueron usados por Cristo en su oración y en él se encuentran su cumplimiento, ya que en los salmos encontramos muchas profecías del Mesías. Catecismo, numeral 2586. Yo no encuentro una oración más bella y más grande que el decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 23. Cuando he estado en la tristeza más grande, sumida en la tristeza más grande, y he estado en la felicidad más grande, el Salmo me viene a la mente, el Salmo 23. Muchos de ustedes lo conocen. O sea, los salmos, el Salmo 50, cuando no queremos pedir perdón, porque rezamos con la Escritura. Los salmos y rezar con la Escritura también me llevan a dar las gracias a Graciliano y a Mónica por esos talleres de oración y vida del Padre Larrañaga, en el cual nos ponen unos ejercicios para hacer todos los días, de orar y de meditar en la Escritura con los salmos, con las indicaciones que nos dan. Y siempre nos decía algo el Padre, que pongamos nuestro nombre cuando estamos leyendo en algún espacio de la Escritura o alguno de los evangelios, cuando el Señor le habla a alguien. Por ejemplo, Zaqueo, bájate de ese árbol que hoy voy a ir a tu casa. Y yo decía: Oselio, bájate de la nube y ven a la realidad, que el Señor va a ir a tu casa. Yo le ponía mi propia palabra como dominicana al fin. Bueno, entonces en la Escritura podemos hacer lo que se llama la lección divina o la lectura divina. Es un método de oración privada usado y recomendado por la Iglesia desde tiempos antiguos para el clero, para los laicos por igual, para pecadores como para santos. Es simplemente la lectura de la Escritura como oración, la lectura de la Escritura en presencia de Dios, rezar verso por verso, oración por oración, palabra por palabra, despacio, concienzudamente, dejando que esas palabras sean lo que te dé el tema de oración. Esta es una de las mejores formas de rezar y una de las mejores formas de leer la Escritura, especialmente los salmos y los evangelios. Cuando tomamos la Biblia en las manos, no es que la abrimos al azar, que porque el Señor me va a hablar, porque me va a caer de lo que el Señor me quiere decir. No, primero pedirle al Espíritu Santo
para que el Señor nos guíe en el rezo de la Escritura, en el rezo de los salmos, y por sobre todas las cosas para que entendamos lo que el Señor nos quiere decir. Para mí ha sido una bendición el leer todos los días, si no puedo ir a misa diaria por razones de trabajo, ahora por razones de la pandemia, fíjense, como transmiten las misas en vivo, WTN, el canal católico, la transmite también. Podemos oír los salmos, las lecturas y los evangelios del día, y podemos rezar con ellos. Esta oración cristocéntrica, que nos seguimos diciendo esa palabra, hay en otras religiones muchos métodos de oración. Bueno, el cristianismo ofrece menos métodos de oración, pero hermanos, hermanas, no hay otro camino en el Catecismo numeral 2664 de oración cristiana que el mismo Cristo. Comunitaria, individual, vocal, interior. Nuestra oración tiene acceso al Padre a través del nombre de Jesús. El nombre de Jesús contiene todo. Dios y el hombre y toda la creación y la salvación. Decir Jesús es invocarlo desde nuestro propio corazón. Les digo que me ha pasado que he estado en situaciones muy tristes. Solamente digo, Jesús, Jesús. Es la más sencilla de todas las oraciones cristianas, esa única palabra. La invocación del santo nombre de Jesús es el camino más sencillo de oración continua. Es una invocación de fe sencilla. Ha sido desarrollada en diversas formas en Oriente, en Occidente, en todos lados. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros pecadores. Esta única palabra de Dios, Cristo mismo, se nos dio en una oración con palabras, en la oración del Señor, en el Padre Nuestro, que vamos a ver más adelante con más detenimiento. La oración que contiene todo lo que necesitamos. Como experiencia personal les digo, en momentos críticos suelo orar estas simples palabras en el nombre poderoso de Jesús. Y menciono a continuación lo que me está afectando en ese momento. La oración vocal. La tradición cristiana ha conservado tres expresiones principales de la vida de oración. La oración vocal en voz alta. La tradición cristiana ha conservado también la oración en silencio. La oración de contemplación. La oración vocal en voz alta, lo dice la explicación claramente, es más obvia, es la más popular, es la más fácil porque las palabras refuerzan el pensamiento y evitan que nos distraiga la distracción. La oración vocal es un elemento indispensable de la vida cristiana. Jesús, el Verbo hecho carne, nos enseñó la oración por medio de palabras, con el Padre Nuestro, claro. También nuestra oración toma cuerpo cuando lo hablamos en voz alta. Estamos asociando todos los sentidos, los ojos, los oídos. Estamos asociando todo para orar, con todo nuestro ser. Ahora, en la meditación en silencio, es una oración en silencio, sin palabras externas, pero con palabras internas, o temas que tienen el mismo propósito que las palabras externas. Evitar que nuestra mente se distraiga. Fíjense, se llama oración mental, pero no es intelectual. La meditación hace intervenir al pensamiento, la imaginación, el deseo, la emoción. Pero la meditación cristiana no es como los budistas y esto del yoga y aquello que hay por ahí, nueva era. No es vaciar la mente de todo, como dicen ellos, no. La oración es meditar los misterios de Cristo. Y para meditar debemos evitar las distracciones. Y nosotros para eso tenemos todo a nuestro alcance, las Sagradas Escrituras,
hablamos ya del Evangelio, de los Salmos. Las imágenes sagradas, podemos estar sentados frente a alguna imagen sagrada. Los textos litúrgicos del día, como les mencioné, las lecturas del día. Los escritos de los padres espirituales, como este que les mencioné, La imitación de Cristo, de Tomás Kempis. Escritos de los padres espirituales, obras de espiritualidad. Le digo que ese libro, La historia de un alma, de Santa Teresita de Jesús, abrió para mí los ojos de la oración inimaginables para mí. El diario de Santa María Faustina. Otra cosa, la música sagrada nos puede ayudar en la meditación. El gran libro de la creación, les mencioné el mar, las estrellas, el sol. Ver una puesta de sol y meditar en la grandeza de Dios es una meditación bellísima de oración. Claro, no son un sustituto para la iglesia, pero son ayudas poderosas. El mismo Dios nos las ha dado. También algún evento en nuestras vidas puede convertirse en algo por lo cual rezar en voz alta o en silencio. Porque cada evento es una lección, un signo preparado por Dios por nuestro bien. Nos dice San Pablo en los Romanos capítulo 8, versículo 28. La contemplación. De las tres clases de oración que hablamos, vocal, meditación y contemplativa, esta es la más interna, porque no tiene palabras. Pero no es que no tenga objetivo. En el Catecismo numeral 2709 nos dice, en la contemplación, la mirada está centrada en el Señor. La oración contemplativa es difícil precisamente porque es tan simple. La contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. ¿Recuerda que le dije, yo le miro y él me mira? Decía ese santo cura de Ars que oraba ante el sagrado. Bueno, una forma de oración contemplativa es la adoración eucarística. Esta adoración eucarística ha traído transformaciones profundas y perdurables en parroquias y en los individuos que la han iniciado. En la oración contemplativa se olvida la conciencia de uno mismo y se renuncia a la voluntad propia. Lo que sustituye al yo no es la nada, sino Jesús. Esta atención a Él es renuncia a mí misma. Catecismo 27:15. Les comparto que en diversas oportunidades se me ha pedido coordinar la oración frente al Santísimo en un retiro. Esto después de muchos años, porque antes como yo no sabía orar, pues me preguntaban, ¿y qué vamos a hacer ahí en esos 2 días y medio? ¿Qué vamos a hacer el día entero, la noche entera frente al Santísimo? ¿Cómo hacemos para estar orando todo el tiempo? Esta ha sido mi respuesta. No nos alcanzará el tiempo para orar, para interceder, para escuchar a Dios. Habrá momentos de oración personal, les digo a las muchachas que me han acompañado. Habrá momentos de adoración, canciones. Sabemos que nos va a dar sueño, se van a sentir cansadas, le dará sed, hambre, deseo de ir al baño, más que nunca. ¿Por qué? Porque Satanás, el maligno, Jesús lo reprenda, él siempre encontrará una excusa para que evitemos esta oración. Esta es a la que él le teme. Y paradójicamente, aunque la oración contemplativa requiere mayor esfuerzo de voluntad por nuestra parte, no se puede hacer por voluntad nuestra. Dios la hace. Es un don, una gracia. No puede ser acogida más que en la humildad y en la pobreza. San Juan Bautista sobre Cristo describe, es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Hay ideas equivocadas sobre la oración. En el catecismo ustedes van a poder encontrar los conceptos erróneos de oración, en el 27-26 en adelante, que nos afectan para el entendimiento de la oración. Oraciones psicológicas, que la psicología, que para ayudarnos, una concentración para llegar a un vacío mental,
el zen, el yoga. Bueno, no, la oración es un diálogo con Dios en Cristo. Otros dicen que son actitudes, palabras rituales. No, la oración no es impersonal ni automática, como magia o tecnología, no. La oración no es una técnica. Lo dijimos al principio, se aprende a orar orando. En el inconsciente de muchos cristianos, orar es como una ocupación incompatible con todo lo que tengan que hacer. No, podemos orar todo el tiempo. Y por último, ¿cuántos obstáculos que hemos mirado a través de lo que hemos ido hablando sobre la oración? A veces nuestra misma actitud es el obstáculo más grande para la oración. Tenemos desaliento, sequedad, tristeza. Tenemos lo que le llamaba Santa Teresa, lo llamaba San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma. Hermanos, hasta los santos más santos tuvieron esa noche oscura, esa dificultad para orar, para tener esa fe pura, esa fe que se mantenga firme. Todo lo hemos pasado. Ofrezcamos nuestra sequedad a Dios. Esta puede tomarse en una participación en la noche oscura del alma. También uno de los obstáculos más sencillos, y vuelvo y se lo repito, el pensar que no somos dignos, que somos pecadores y que no podemos orar. No quiero dejar de mencionarle esta palabra, esta última observación es sobre por qué no obtenemos lo que pedimos en la oración. Bueno, uno con frecuencia se pregunta eso. Todas las oraciones reciben respuestas. Ahora, primero, la respuesta puede ser no, porque lo que pedimos no es lo que realmente queremos, ni lo que es la voluntad de Dios. A veces el Señor nos dice, espera, porque no es el momento apropiado. A veces Jesús nos dice, nuestro Dios sabe bien lo que nos hace falta antes de que nosotros se lo pidamos, pero espera. Nuestra petición, la dignidad de los hijos está en la libertad. También nuestra oración, cuando le pedimos a Él ve lo que necesitamos y que nos dé paciencia y conformidad para aceptar su voluntad. Fíjense, este ardor incansable no puede venir más que del amor, nos dice el Catecismo 2742. Es que para descubrir nuestro amor por lo que Dios hace, Él no necesita de nuestro amor, pero nosotros necesitamos amarlo. El amor con 3 cualidades es un don de Dios y es el don más preciado de la vida. Cuando te sientas con pereza, con inercia, ora. Nuestra iglesia nos da muchos métodos para orar. Yo no conocía de la liturgia de las horas. Y en el folleto se van a ver una explicación. Pero este oficio divino, esta oración diaria de la iglesia, que marca las horas del día, santifica el día con oración. Bueno, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo. Aquí ustedes van a ver la oración de la mañana, la oración de la tarde, los laudes, los cánticos, el cántico de Zacarías, el cántico de María en el Magnificat. También los laudes tienen intercesiones, proclaman la escritura. Es de verdad ejercitar nuestro sacerdocio real de los bautizados. Y el sacrificio de alabanza que nos conecta al sacrificio de la Eucaristía. Realmente, mi deseo para esta noche es que todos nosotros, cada uno de nosotros, podamos ya decidirnos a orar en todo momento, en todo lugar. Amén. Amén.